modo que puedan ver los hermanos porque luego toman anotaciones. Entonces, bueno. La clase pasada vimos a qué discípulo. Recordemos que estamos viendo el estudio de los 12 discípulos. ¿Sí recuerdan qué discípulo vimos? Porque acuérdense que luego por eso sacan 2 y 3 en el examen. Y les recuerdo que pues terminando este último bloque de discípulos, pues vamos a tener igual examen, ¿sí, mis hermanos? Así es que vamos a recordar un poquito de qué hablamos, de qué discípulo hablamos. Recordamos uno y vimos otro. ¿De quién fue el primero? Que les decía que había como mucha confusión con ese discípulo. Sí, Judas Tadeo, pero también vimos un poquitito de otro. Ajá, Santiago, ¿el qué? El menor, ajá, ok. Bueno, también vimos Judas Tadeo y también vimos a otro discípulo. ¿Qué otro nombre tenía? Natanael. Natanael Bartolomé, ¿qué otro nombre tenía? Porque tenía 3 nombres. A ver, acuérdense. Uh-huh. Ajá, Judas Tadeo Lebeo era el que tenía 3 y el otro era Natanael. Ajá, ajá, Bartolomé. ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces, si llevan la cuenta, ¿cuántos discípulos llevamos desde el principio? Ya vimos a quién y a quién. Vimos primero que el primero fue Andrés y su hermano, ¿cómo se llama? Pedro. Después vimos otros 2 hermanitos, ¿cómo se llaman? Ajá, Jacobo, ¿qué aparte otro nombre lleva? Y, ajá, y su hermano Juan, ¿ok? Pero él es Jacobo Santiago, ¿qué? Porque acuérdense que hay varios Jacobo Santiago. Él es el mayor, exactamente, ajá. Y luego ya después de ahí, ¿a quién vimos? A Mateo, muy bien. Después de Mateo, ¿a quién vimos? Ajá, a Jacobo, Santiago, el menor. Ajá, y luego ya de ahí, pues ya vimos a Judas Tadeo. ¿Y cuál fue el otro? Ajá, Natanael. ¿Y cuál es su otro nombre de Natanael? Bartolomé, exacto. Bueno, pues hoy, ¿sí alcanzan a ver bien, mis hermanos? O les pedimos a nuestros hermanos que sí nos bajan, por favor, para que ustedes puedan tomar nota. Es un estudio, hermanos, y si ustedes tienen alguna aportación o alguna duda, pues levantemos nuestra manita. Y hoy vamos a ver a otro discípulo que se llama Felipe. ¿Cómo se llama, mis hermanos? ¿Pueden repetir el nombre de este discípulo? Felipe, muy bien. Entonces, este apóstol sí tiene varias participaciones en la Biblia, ¿verdad? Aquí con el Señor Jesús. Y pues vamos a ir viendo poco a poco. La que sigue, por favor. Vamos a ver su llamado. Ahí en Juan 1, versículo 40, habla de Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí algo que quiero resaltar, hermanos, es que esto fue siendo como una cadenita. Cada uno de los discípulos lo vio de una manera diferente, pero ahorita que vayamos a leerlo, quiero que ustedes se den cuenta de que hagan de cuenta que un discípulo conoció de Jesús. Y entonces ese discípulo sabía que Jesucristo era el Mesías. Y entonces ese discípulo fue y le habló al otro. Y así se hizo como la cadenita, ¿verdad? Cada uno tuvo su llamado, pero estaban tan asombrados y ellos estaban esperando la llegada del Mesías, que cuando se enteraron que era el Mesías, fueron y le contaron a otro discípulo y así es como fueron llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron. Estamos hablando de Juan el Bautista, hermanos. Ajá. Recordemos que Juan el Bautista fue el primero que aparece en la historia porque él es el que abrió camino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Entonces Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado
al Mesías. En ese mismo capítulo, hermanos, dice que luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón. O si me pueden Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón. Entonces, hermanos, sí nos damos cuenta cómo se va haciendo como que la cadenita, ¿verdad? Luego dice que al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Entonces aquí vemos, hermanos, que estos discípulos eran de la ciudad de Betsaida, Andrés, Pedro y también Felipe. Ajá. Felipe, ahora sí que aquí vemos cómo Felipe, ¿verdad?, supo del Mesías, fue llamado Felipe, pero Felipe no se quedó callado, sino que también él fue y buscó ¿a quién? Al otro discípulo que se llama Natanael. Ajá. Y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué otro nombre recibe Natanael, mis hermanos? Recordemos. Bartolomé, muy bien. Bueno, porque ahorita aquí en el libro de Juan nos habla de Natanael, pero si vamos a otro evangelio, vamos a encontrar el nombre de Bartolomé y entonces nos vamos a hacer bolas. Entonces recordemos que Natanael y Bartolomé es el mismo. Ajá, nada más que depende del punto de vista de quien lo vea, ¿sí? Bueno, recordemos qué significa Bartolomé. A ver si alguien se acuerda. Les dije que se dividía la palabra del nombre de Bartolomé. Ajá. Bar, hijo, ¿de quién? De Ptolomei. Ajá. O Ptolomé. Ajá. Bartolomé. Bueno, entonces aquí, hermanos, algo que yo quisiera ejemplificar o enfatizar es como cuando nosotros recibimos el llamado, cuando nosotros hemos conocido a un Dios vivo y de poder, muchos de nosotros no nos hemos quedado callados, ¿verdad? Y vamos y contamos y damos las buenas nuevas de salvación y quisiéramos que todo mundo conociera de Dios, que todo mundo supiera lo que Él hizo en mí, ¿no? De la sanidad, del milagro, de la restauración. Entonces, aquí, hermanos, ellos estaban asombrados porque ellos estaban esperando al Mesías. Y entonces cuando resulta que lo conoce, ¿quién lo conoció primero? Pues Andrés, ¿verdad? Ya va Andrés, le habla a su hermano Pedro y pues así se hace la cadenita. Se dice, depende, les digo que de qué evangelio, que Felipe fue el tercer discípulo en el que recibió el llamado de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de, creo que fue de Mateo, Marcos, no recuerdo bien, si lo leemos, ahí mencionan que es el quinto, porque los primeros llamados, pues Andrés y Pedro, y después los otros hermanitos, que fue, ¿quiénes eran los otros dos hermanitos? Acuérdense, Juan, ajá, y Jacobo, Santiago, ajá. Y entonces ya después de ahí seguía Felipe. Entonces, algunos dicen que fue el tercero, otros dicen que fue el quinto en que fue llamado como discípulo de Jesús. Pero aquí, hermanos, lo importante no es que quién llegó primero y quién llegó después, ¿verdad? Sino que yo creo, hermanos, que lo importante es mantenerse en el camino. Entonces, pues aquí podemos ver que cuando Jesús le hizo el llamado a Felipe, hermanos, él no se quedó callado, sino que buscó ¿a quién? A su amigo Natanael. Por eso se dice que ellos dos eran como muy amigos. La clase pasada que hablamos de Natanael, ¿sí lo recuerdan, hermanos? Estaba con Felipe, ajá, en el video que vimos. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, de alguna manera, a ellos se les cataloga como que si ellos eran amigos. Y de alguna manera, hermanos, también ellos eran conocidos. ¿Saben por qué? ¿Alguien puede imaginar por qué se conocían ya? Antes de que Jesús los llamara. Ahora sí que pongan a trabajar su ardillita con todo lo que hemos dicho. ¿Por qué ya se conocían? Porque vivían en el mismo lugar, exactamente, vivían en la misma región, en la misma ciudad. Y recordemos en aquellas épocas, hermanos, pues todos eran como muy conocidos. Ajá. Bueno, vamos a ver la siguiente.
Aquí tenemos varios datos, mis hermanos, que vamos a enfatizarlos. Felipe era de Betsaida, en Galilea, y eso lo vamos a ver, ahí ustedes lo pueden constatar en Juan 1:44. También lo llevó y pues también recibió el llamado. Bueno, vamos a la que sigue. El apóstol Juan, hermanos, es el único discípulo que habla mucho de Felipe. Si se dan cuenta, en todas las citas que hemos visto, ha sido de Juan. Juan capítulo 1, Juan capítulo, así de diferentes capítulos, ¿sí? Pero es el único discípulo que habla mucho de Felipe. Felipe fue abordado por algunos gentiles griegos que le pidieron a Felipe que les presentara a Jesús. Fíjense que ahí hay algo, hermanos, si ustedes se dan cuenta, hay ahí como una pequeña señal, ¿verdad? ¿Cómo fue que Felipe no se quedó callado? Y fue y le dijo a su amigo Natanael. Y luego aquí dice que unos griegos se le acercaron a Felipe y les dijeron, preséntanos a Jesús. ¿Saben? Él tenía el llamado de ¿qué? ¿Qué llamado podría tener? Evangelista, exactamente. De evangelista, hermanos. Ajá. Y entonces Felipe pues dijo, pues sí, ahora sí que para luego es tarde, ¿verdad? Yo quiero presentarles a Jesucristo. Y entonces fue y se los presentó. Estos eran griegos. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos hermanos, quiero enfatizar también que estos griegos de alguna manera estaban, ¿cómo les puedo decir? Llevando la religión judía, ¿sí? Porque dice que subían a adorar. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si nosotros leemos este versículo, hermanos, el Señor Jesucristo les habla y pueden ver, hermanos, que si ustedes siguen leyendo este capítulo 12 de Juan, habla que el Señor Jesucristo no solamente le habló a este grupo de griegos, sino que también le habló a muchísima gente, que dice que llegaba la gente y quería saber de Jesucristo, porque no solamente reconocían que era el Hijo de Dios, sino que también por los milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en aquellos momentos. La que sigue, por favor. Felipe fue el discípulo que calculó la cantidad de dinero que se necesitaría para alimentar a los 5,000. Y lo vamos a ver allí otra vez en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Si vemos varias traducciones, aquí en esta traducción, hermanos, nos está diciendo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, aquí nos está diciendo de dónde, o sea, ¿de dónde vamos a sacar dinero o cómo le vamos a hacer para comprar y alimentar a estas 5,000 personas? En otras traducciones dice, ¿a dónde vamos a ir a comprarlo? Entonces, fíjense, hermanos, ya sea que a dónde vamos a ir a comprar el pan o cómo le vamos a hacer para comprarlo, de las dos maneras, ¿era fácil o era difícil? Pues era difícil, porque si usted se pone a pensar hasta el día de hoy, tenían que alimentar ¿a cuántas personas? 5,000. Y que yo les dijera ahorita, por decir al hermano Pablito, ¿sabe qué, hermano? Vaya y consígame 5,000 panes. ¿A dónde creen que iba a ir a conseguir 5,000 panes? O sea, a lo mejor dice, no tengo ni el dinero, no tengo el lugar, o sea, no hay manera, no hay manera. ¿Creen que el Señor Jesucristo sabía cuál iba a ser el resultado? Obviamente sí lo sabía, ¿verdad? Pero dice claramente la palabra de Dios que lo estaba, ¿qué? Probando.
Él sabía, o sea, Jesús sabía que físicamente no se podía. No había manera, ¿verdad? De ir y a decir, no, pues sí, ahorita voy a comprar 5,000 panes en la panadería de la esquina. Obviamente no, hermanos. ¿En qué panadería van a vender 5,000 panes? Yo creo que hasta el día de hoy, hermanos, si vamos a una panadería muy grande, ¿creen que encontremos 5,000 panes? No. Ahora estamos hablando de un lugar desértico en aquella época. Decían, no hay manera. Y miren lo que dice su palabra, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En algunas otras traducciones dice que por salario la gente ganaba 1 denario al día. Entonces decía, vamos a tener que trabajar 200 días. O sea, 6 meses solamente para darles una comida a toda esta persona. Entonces, ¿por qué Jesús le haría esta pregunta especialmente a Felipe y no a los demás discípulos? De alguna manera el Señor Jesucristo, hermanos, quería sacudir la fe de Felipe. Y en muchas veces Dios permite, hermanos, en nosotros ciertas circunstancias que a veces no nos damos cuenta. Y a veces nosotros cuando nos llega la situación difícil de la carencia, de que nos hace falta algo, de que no sabemos cómo podemos resolver el problema, muchas veces nos enojamos con Dios y decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué tengo que pasar por esta situación? Y ahora, hermanos, yo les invito a que ustedes por un momento piensen, ¿qué tal si Dios les está probando? O sea, Él les está dando la oportunidad, está probando nuestra fe. ¿Qué vamos a contestar? ¿Qué le vamos a decir? ¿O qué vamos a hacer? Ajá. Entonces aquí, hermanos, vemos, por eso dice, porque Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? O sea, en ese momento, hermanos, no había tiendita de la esquina, en ese momento no había nada de comer. El único que llevaba algo de alimento fue este joven que llevaba estos panes y estos peces. Obviamente esto no iba a alcanzar para tanta gente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermanos, quiero decirles algo. Los discípulos de Jesús estaban siendo preparada su fe, estaba siendo capacitada su fe. Yo creo que muchos de nosotros somos discípulos de Jesús. No todos somos discípulos de Jesús. Algunos de nosotros sí somos discípulos de Jesús. Entonces, si a los discípulos, ¿verdad?, estuvieron ahí y fueron probados, ¿ustedes creen que el Señor Jesús como maestro en algún momento no nos va a probar? Sí, nos va a probar y va a ver de qué estamos hechos. Él sabía, Jesús sabía lo que él iba a hacer. Iba a decir, pues nada más los voy a probar porque yo ya sé que voy a multiplicar los panes y que todos van a comer, ¿verdad? Y iban a comer bien rico, hermanos, imagínense unos pescaditos ahí a la leña, a las brasas y pan. O sea, se iban a alimentar. Y eso es algo que yo quisiera dejar, hermanos, en esta noche en su pensamiento, que muchas veces nosotros nos preocupamos, nos ahogamos en un vaso con agua, cuando nuestro Señor Jesús, que es el maestro de maestros, ¿verdad? Él ya sabe cuál va a ser el resultado. O sea, Él ya sabe, hermanos, en qué va a terminar nuestro problema, que en ese momento para nosotros es un problema. Pero Él ya sabe cómo va a actuar, hermanos. Ajá. Él ya tiene una respuesta favorable a nuestro favor. Solamente que en ese momento te está probando. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿por qué Andrés llevó esos 2 peces y 5 panes? Si de todas maneras no iba a alcanzar. ¿Acaso su fe ya estaba siendo activada? ¿Ustedes creen que la fe de Andrés ya estaba siendo activada? Sí,
porque entonces ¿para qué los lleva? Si su fe no hubiera sido activada, decir, pues sí, aquí hay un niño con unos pececitos y unos panecillos, pero ¿para qué le decimos al maestro si de todas maneras esto no va a alcanzar? Pero ellos ya habían visto milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Entonces, su fe fue probada, hermanos. Bueno, vamos a ver la que sigue. Después de la última cena, Felipe le pidió a Jesús que les mostrara al Padre, provocando que Jesús dijera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De alguna manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba viendo en Felipe a un hombre de fe. ¿Ustedes creen que en este capítulo de la vida de Felipe era un hombre de fe? No, estaba en transición porque Jesucristo quería que fuera un hombre de fe. Pero en esos momentos, hermanos, no estaba siendo un hombre de fe. Y aquí lo volvemos, ya le subieron. Y aquí lo volvemos a notar, mis hermanos, porque miren la pregunta que le hace. Le dijo Felipe a Jesús, o sea, ya te vimos a ti que eres el Hijo de Dios. Ahora muéstranos a Dios. Entonces, hermanos, Jesús le dice, o sea, ¿no has entendido, Felipe? Todo este tiempo yo he estado con ustedes. Les he mostrado milagros. Y ahora tú me dices que quieres ver a Dios cuando me has visto a mí. Y entonces ahí en Juan 14:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Entonces, hasta este punto, hermanos, ellos ya habían visto muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Y aún así, uno de los que dudaban, pues era Felipe, porque le estaba diciendo, pues quiero ver a Dios. Y le dijo, pues todo este tiempo lo has visto. Entonces ahí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se está declarando como Dios, ¿sí? Entonces le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si leemos este mismo capítulo más adelante, creo que sí está en la diapositiva. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Entonces, con esto que hemos leído, hermanos, ¿ustedes creen que Felipe creía plenamente en Jesús? No, porque aún dudaba. Le decía, muéstranos al Padre. Queremos conocer a Dios. Y fue que Jesús le dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y aquí hay algo, hermanos, que también el Señor Jesús nos está diciendo en esta hora. Todo el que crea en mí. ¿Nosotros hemos creído en Jesús? ¿Al 100%? ¿Al 100%? No. Y no, hermanos, ¿saben por qué no? Porque dice, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Hemos hecho esas obras? Entonces, ¿creemos o no creemos? ¿Creemos a medias? Nos hace falta creer realmente, porque tal vez muchos de nosotros pudiéramos pensar mal de Felipe y decir, pues Felipe era un incrédulo que aún viendo los milagros de Jesucristo y no creía, dudaba que Jesús era Dios, dudaba que Jesús había sido enviado por Dios. Pero saben, hermanos, muchos de nosotros estamos de la misma manera, porque nosotros deberíamos de creer al pie de la letra, hermanos, creerlo de verdad. Y si nosotros lo creemos, nosotros lo vamos
a vivir. Para que se realice un milagro, hermano, tú lo tienes que creer. ¿Cuántas veces nos han dicho, ora por mí porque estoy enfermo? Y todavía ni siquiera ponemos la mano sobre la persona y tú ya te estás descalificando y estás diciendo, no creo que sane. He orado por muchos y en vez de sanar se han muerto. ¿Verdad? Y tú mismo empiezas a hacer pensamientos negativos. Pero saben, hermanos, Dios nos prueba. Hay veces, hermanos, que yo se los digo como pastora, a veces he orado que a lo mejor a un hermano dice, es que me duele el pie, ore por mí, oro por la persona y no sana. Al contrario, después ya lo veo renguito, ¿no? Digo, no, se empeoró. Pero a veces Dios está probando nuestra persistencia, que nosotros tenemos, hermanos, que creer no solamente en un 20, en un 30, en un 35, en un 100%, hermanos. Y el día que logremos creer como los niños, hermanos, que tengamos ese corazón de niño y creer, la palabra de Dios, hermanos, nos lo está diciendo. Y Dios no es mentiroso. Nosotros somos los que no creemos su palabra. Entonces, dice, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Hermanos, eso es algo hermoso. Eso es algo hermoso porque Jesús en este momento, Él está a la diestra del Padre intercediendo. Entonces, si usted ora por una persona, pone sus manos y usted declara sanidad y le dice al Padre, Padre, te pido que traiga sanidad sobre de esta persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Saben, hermanos? ¿Quién va a estar intercediendo? O sea, no es mi poder, no es el poder del diácono, del hermano, del pastor, no. ¿El poder de quién viene? De Jesús. Entonces, imagínense aún más poder, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo. No solamente por nosotros, sino intercediendo por esas personas que necesitan sanidad, que necesitan liberación. Y ahorita anda por ahí mi hermana Gaby. Aquí está. Ahorita me acordé, a ver si les puede compartir la visión que tuvo el día jueves, que Jesús estaba intercediendo. En lo que recuerda rápidamente, la agarré así de… Sí, compártaselas, mis hermanos. Hasta el día de hoy, hermanos, aunque nosotros no lo creamos o no lo veamos, Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. El de las puertas. Ok. Sí, es que luego se me va la vida. Yo le recuerdo. Ese día estaba muy fuerte la presencia del Espíritu Santo, hermano. Ya tenía rato que no veía ciertas visiones y dos a la vez. Entonces, la primera visión que el Señor me mostró era que había muchas puertas. Unas eran pequeñas y se iban haciendo cada vez más grande, y la más grande se abrían y se cerraban y estaba muy oscuro cuando se abría. Y resulta que cuando yo veía esa visión, veía que demonios se entraban y salían. Y en la última puerta, que era más grande, vi cómo estaba abierta y estaba dentro de la oscuridad, pero de repente empezó a verse una luz hasta el final. Y esa luz se acercaba hasta que llegó en la entrada de la puerta, pero era la presencia de Dios. Y el Señor me decía, dice, yo habito aún en medio de las tinieblas y las hago resplandecer. Entonces, cuando yo vi que estaba ahí la presencia del Señor, de parte mía, era como si yo estuviera viendo el televisor. Yo vi que un demonio agarró y dijo, deténganse, ¿qué van a hacer con las puertas? Entonces, a un lado del demonio que alcancé a ver con su brazo, vi la mano de un ángel que le dijo, detente, porque tú ya no puedes actuar y lo que se va a hacer ahorita es cerrar las puertas. Entonces, esa fue la primera visión. Entonces, la segunda visión pasó como 10 minutos
y fue la misma, igual varias puertas, y en la más grande el Señor ya había cambiado las tinieblas por la luz en la puerta más grande. Y Él dijo una orden: se cierran todas las puertas. Entonces los demonios se enojaron, hermano, y se destruyeron en ese mismo momento. Yo veía como ellos se despedazaban, como que se destruían, hermanos. Entonces cuando Dios dijo eso, que se cerraban esas puertas, era porque el Señor Jesucristo estaba delante de esa puerta, estaba doblando sus rodillas y le dijo que a causa de que su Hijo Jesucristo estaba intercediendo para que muchas puertas se cerraran, que era a través del Señor Jesucristo, hermano. Y cuando yo vi eso, yo dije: Señor, ciertamente nuestro Señor Jesucristo es un modelo, hermano, para que nosotros, tanto en la iglesia como en nuestra casa, nuestra familia, se comiencen a cerrar las puertas. Es esa manera de interceder nosotros, hermano, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y así lo hizo nuestro Padre, porque mi Señor Jesucristo era el mayor intercesor. Entonces, hermanos, con esta visión podemos ver que nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Ajá. Él no se cansa. Entonces, de verdad, hermanos, creamos esta promesa. Creamos al 100% en nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros creemos al 100% en nuestro Señor Jesucristo, usted ya no va a necesitar venir con el pastor, con el ministro. Es que necesito que oren por mí. Es que necesito que me ministren. Hermano, usted solito, entre ustedes, van a imponerse manos y van a ser libres, van a ser restaurados, liberados, van a recibir sanidad. Y no solamente con los que estamos aquí dentro de la iglesia, sino también, hermanos, recuerden que dice su palabra: y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. Entonces es bien importante creer. Necesitamos creer, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? No, hermanos, porque es bien difícil. Entonces, nosotros tenemos que creer. Bueno, vamos a ver la siguiente. La última vez que la Biblia menciona al discípulo Felipe es como uno de los que se reunieron en Jerusalén para orar después de la ascensión del Señor, en Hechos 1:12. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Ajá. Entonces, esto fue, hermanos, cuando ellos iban a salir a predicar ya, ¿verdad? Aquí ya nuestro Señor Jesucristo ya no estaba con ellos. Él ya había subido al cielo. Y recordemos que en este capítulo, ¿verdad? En estos capítulos, hermanos, es cuando el Espíritu Santo los bautiza, ¿sí? Les da ese fuego, ese poder. Ajá, el bautizo del Espíritu Santo. Bueno, pasemos a la que sigue. Algo que quisiera también, hermanos, dejar claro es que se le ha confundido con Felipe el evangelista y Felipe el diácono. Felipe el evangelista es el mismo que Felipe el diácono, ¿sí? Recordemos que los apóstoles tuvieron que buscar, dijeron: vamos a buscar a 7 diáconos. Y ahora sí que recibe el nombre de Felipe, es uno de estos 7 diáconos. Ajá. Entonces, muchas veces cuando vemos en el libro de los Hechos el nombre de Felipe, pensamos que es el apóstol Felipe, pero no,
es el diácono. ¿Sí, mis hermanos? Este diácono también se le conoce como evangelista. Y es que de alguna manera también Felipe, el apóstol, también era evangelista. Miren lo que dice en Hechos 6, versículo 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles, eso es algo, hermanos, que también hay que resaltar. Ellos dijeron, nosotros los apóstoles, o sea, en nosotros los apóstoles estaba incluido Felipe. Deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Y entonces, uno de esos 7 diáconos se llamaba Felipe, ¿sí? Entonces, esa parte, hermanos, hay que aprenderla bien para no confundir. En el libro de los Hechos, recordemos a un Felipe, hermanos, predicando, ¿sí? ¿A quién le estaba predicando, si alguien recuerda? Al etíope, ¿Era entonces el apóstol Felipe? ¿Era el apóstol Felipe? No. Se los estoy diciendo, hermanos. Era diácono. Por eso me vuelvo, a ver. Estamos diciendo, dijeron nosotros los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en buscar a 7 diáconos. Y dentro de esos 7 diáconos estaba Felipe. Ese Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ese Felipe, hermanos, era Felipe el evangelista, Felipe el diácono, pero no era el apóstol, ¿sí? Y ustedes lo pueden leer en todo el capítulo y ahí se los va a especificar claramente con esas palabras diciendo que era Felipe el evangelista o Felipe el diácono, para que ustedes lo lean. Entonces, este Felipe, hermanos, es el mismo Felipe que tenía 4 hijas profetisas. Si nosotros nos ponemos a estudiar el libro de los Hechos, ahí nos va a hablar mucho de Felipe, pero no estamos hablando de Felipe el apóstol, sino que estamos hablando de Felipe el diácono o el evangelista, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes lean en su casita y ahí les va a arrojar claramente que va a decir es el diácono. Bueno, vamos a ver la que sigue. La tradición dice que Felipe fue a Frigia. Esto de la tradición, mis hermanos, es lo que los historiadores dicen. Hay libros apócrifos que no están dentro de la Biblia y que yo ya les había mencionado, como los Hechos de Andrés, los Hechos no sé, de cada discípulo. Cada discípulo tiene un libro de los Hechos. Entonces, aquí también hay un libro de los Hechos de Felipe. Pero si son apócrifos, hermanos, es porque no fueron incluidos dentro de la palabra de Dios, hermanos. El Señor tiene un propósito y si no fueron es porque tal vez no eran 100% verídicos. Entonces, aquí por eso dice, la tradición dice que Felipe fue a Frigia, en la actual Turquía, Grecia, Siria, como misionero y fue martirizado ahí en Hierápolis. Esto, hermanos, es historia y lo puse porque ya leyendo varios historiadores, todos concuerdan en que él fue a predicar a la zona de Turquía. Bueno, en aquella época era Frigia, ahora es Turquía, Grecia y Siria. Vamos a ver algunas características de Felipe. Algunos historiadores dicen que era pragmático. ¿Qué es pragmático? Es una persona que piensa o actúa dando prioridad o mucha importancia a las consideraciones prácticas. O sea, él no era que solamente era teoría, sino que él era un hombre
práctico. Y saben, hermanos, nosotros tenemos que ser prácticos. Tenemos que ser más prácticos que teóricos, porque podemos saber mucho de la Biblia, pero si no llevamos a cabo el creer, los milagros y todo lo que conlleva el creer, hermanos, no estamos practicando. Ahora, muchos de nosotros sabemos tal vez de la palabra de Dios, pero ¿saben? No hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer, vivir la palabra de Dios. Otra de las cosas, era también un hombre muy cuestionador por las preguntas que le hizo a Jesús. Era un hombre con fe. Tal vez cuando fue discípulo estaba siendo capacitado para llegar a ser un hombre de fe. ¿Y saben? ¿Creen que haya llegado a ser un hombre de fe? Claro que sí, llegó a ser un hombre de fe. Era un hombre valiente y era un hombre fuerte. Habíamos comentado que todos los discípulos de Jesús son valientes y fuertes. Ajá. Bueno, entonces creo que esa era la última. ¿Sí es la última? Sí, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir la hora? Para ver, las 8:05. Bueno, si no, yo creo que la otra la dejamos para la siguiente. Para la siguiente clase vamos a hablar de Simón, el celote. Ajá. Él tenía 3 nombres. Simón era cananeo, le decían a Simón cananeo porque era de Canaán. Y bueno, eso es lo que se cree. Pero bueno, si no, lo vemos para la siguiente clase. Y vamos a ponernos de pie. Y cada clase, hermanos, hemos tratado de aprender algo de cada discípulo. Yo no sé si usted ha aprendido, no ha aprendido, ¿verdad? Un poco de historia, a conocer la palabra de Dios, pero no solamente necesitamos conocer la palabra de Dios de memoria, sino que también necesitamos vivirla. Ajá. Algo que yo quisiera recalcar de aquí, mis hermanos, es esta palabra que Jesucristo le dejó a Felipe. O sea, si creyeras que yo soy el Hijo de Dios y que yo soy Dios, harían grandes cosas. Ajá. Entonces, ¿qué le parece, mi hermano? Y que si en esta hora, no sé usted si está enfermo, no sé si tiene alguna situación que necesite, ni siquiera necesita decir por qué situación está pasando. Simplemente yo les voy a pedir que si usted necesita de una oración, que pase. Si hay alguien que necesite alguna oración, mis hermanos, que necesite algún milagro de Dios, yo le invito que pase. Y ahorita otro grupo de hermanos, también les invito que pasen, que crean en Dios o que realmente digan, yo quiero creer en Dios, necesito creer en Dios, necesito poner a activar mi fe. Ajá. Entonces, pásale, hermana. ¿Alguien más necesita oración, hermanos?